Amigos míos, Juan Andrés Alfate esta noche nos va a hablar de la eterna juventud y su búsqueda, maestro. De hecho, la mitología habla que en algún momento existió, o probablemente aún existe, por ahí en el mapa, una fuente mágica con poderes tan prodigiosos que podrían darle la vida eterna a quien se bañe o beba de sus mismas aguas. Fíjense que de hecho ya en el Génesis de la Biblia se hablaba del árbol, obviamente de la vida eterna en estricto rigor. Está el árbol del conocimiento y el árbol que al comer sus frutos no podían morir. De ahí comienza a generarse una especie de mitología donde hombres en grandes incursiones intentan encontrar esta tremenda fuente que podría entregarle no solo fuerza, vitalidad y hacer retroceder el tiempo en términos celulares, sino que incluso podría otorgarle que esas personas existiesen por siempre, por siempre. Bueno, de hecho, fíjate que aquí viene el gran problema. La única gran certeza de cualquier cosa que existe es que en algún momento se va a morir. Pues bien, es ahí donde comienza esta idea de que, ¿qué tal si en un acto mágico, en algún lugar de este planeta, existe algo con tal poder, como una especie de broma de Satanás o como un regalo de Dios que nos haya dado el poder de la vida eterna, que puede ser, algunos dicen, del cáliz o absolutamente de esta fuente que muchos fueron tras ella? Hoy en día la ciencia como que se ha puesto un poco al día, valga la redundancia, con lo que es la eterna juventud. O sea, hay cirugías plásticas, los trasplantes de cabeza, hay trasplantes, incluso vamos para allá, pero pasar tu cerebro a una máquina como un robot también en los proyectos Avatar. O cortar tu cabeza como en Futurama. Claro, o acá piensa, mujeres, nosotros compramos cremas que son para arrugas. Sí, para detener el paso del tiempo. ¿Cuánto haríamos la mayoría que no tiene plata, de hecho, para comprar el botox? ¿Le tenéis miedo a la vejez? No sé, puede ser, sí. Yo creo que le tengo miedo a la vejez, más porque van pasando los años y uno cree que no está como para eso. Como yo soy joven, ¿por qué me están saliendo arrugas? Es raro, pero va cambiando eso, no adaptarte al cambio. Absolutamente. Con el paso del tiempo esto se repite, nunca hemos querido envejecer. Pero si antes, acuérdate que antes se valoraban más a las personas viejas que a las personas jóvenes. Ah, qué importante eso. Porque ahí estaba la sabiduría. Lo que pasa es que, claro, la presión social es tan grande que en el fondo uno empieza como a tener cuidado. Ponte tú, yo de verdad a mí lo que me pasa, porque yo soy la más vieja, no. Ya, pues. Acá somos los más viejos en el programa. Ah, no, mentira. Pero me pasa, en el fondo, que mucha gente me ve sin maquillaje en la calle y todo, me dice, ay, pero te ves más Lola. ¿Y cuánto tienes? 40. No, como que nadie lo puede creer. Claro. Pero en el fondo, y yo me siento de 26, tengo que decir. Sí. De 26. Te ves de 24. De 26, no parece los 40. Un poco más extra acá, pero de 26. Y, igual yo le quería preguntar una cosa a Salfate, porque por ejemplo en la cultura romana o griega, uno de los castigos de los dioses era como casi entregarte la inmortalidad o que no envejecieras nunca y que fueras por siempre joven, para de esa manera ver morir a todos tus familiares. Exacto. Castigo, claro, se supone que existe una resistencia psicológica de que en algún momento el plazo de una vida, que pueden ser 100 años, que es un montón, fíjate que ya las personas comenzarían a verse dañadas por todo el peso de la existencia. Vivir una vida eterna sería, como bien dices tú, quizá una condena. Ahora, ¿cuándo nació la idea de poder alcanzar la vida eterna? Aquellos que lo tenían todo. Claro. Aquellos que eran conquistadores. ¿Qué me falta? Conservar esto siempre, vivir eternamente. ¿Qué es esto de la fuente de la eterna juventud, maestro? Bueno, fíjate que Heródoto, que es el filósofo padre de la historia, aquí fue cuando, en términos de civilización, fue la primera vez que se habló de la fuente de la eterna juventud. En su tercer libro, donde él narra, obviamente, de cómo fue a Etiopía, de repente se encuentra con uno de esos monarcas, que a todos les sorprende cuando Elías le da, que creo que por aquel tiempo eran como 50 años, y decían, ¿pero cómo? ¿Cómo llegó a esto? Y usted que parece de 30, una hueá impresionante. Fíjate que lo llevó a un lugar donde era una fuente mágica sobre el cual él se bañaba y que venía como una especie de aceite especial que lo mantenía joven pese al paso de los tiempos. Así fue como Heródoto, el padre de la historia, consignó aquel momento. Atención, dice así: viendo entonces el rey cuánto admiraban los exploradores una vida de tan largos años, los condujo a este monarca en Etiopía, él mismo a ver una fuente muy singular, cuya agua pondrá al que se valle en la más empapado y reluciente que se untara con el aceite más exquisito. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, ni más ni menos, amigo mío. Bueno, fíjate cuando quedó esta idea, Alejandro Magno, el gran conquistador,
y también respetuoso de todas las culturas de las naciones que iba, obviamente, dejándola a su poderío. Él escuchó de esto mismo en Etiopía y quiso también ir en busca de la fuente de la juventud, mas nunca fue capaz de encontrarla. Pero atención, porque aquí es cuando hay un cambio completamente geográfico del mito de esta fuente. ¿Ya? Porque pasa de África a América, amigos míos. Y esto tiene que ver con los indios arahuacos en la isla Bimini, que hoy día eso podríamos decir que esto se encuentran las Bahamas. ¿Qué es lo que pasa? Estos indios que eran muy preciosos y que incluso a los araucanos se les confundía con ellos en términos de aspecto, ¿en serio? tienen la capacidad de ser tremendamente saludables, jóvenes, y se decía que ellos podían tener una fuente secreta, como más de alguien confesó a propósito de ello. Fue entonces que Juan Ponce de León, que él lo acompañó a Cristóbal Colón en varios de los viajes, sí, escucha de esto y dice: yo tengo que encontrar, así como Hernán Cortés quería buscar el Dorado, esta ciudad de oro, sí, este hombre se buscó a buscar la fuente de la juventud. Esta fue su obsesión. Absolutamente. Todo esto gracias al mítico líder de los arahuacos, esta raza, que era Sequene, que finalmente decían que él había encontrado una agua curativa de carácter mágico, ¿ya? Que él, después de varias visitas y de mantenerse joven, nunca vuelve más, no porque haya muerto, sino porque se dedicó a vivir y custodiar estas aguas. Pero por supuesto, finalmente no pudo encontrar esta fuente de la juventud, y la verdad que el paso del tiempo se llevó a este conquistador y terminó muriendo, que la única, como usted decía, obsesión fue encontrar esto, que los indios, claro, por su aspecto, parecían dar fe de la existencia de la misma, pero no pudieron sacarle el secreto absolutamente. ¿Dónde estaba Ponce de León? ¿Dónde era esto? Estaba en Puerto Rico, ¿ya? Y buscándola, bueno, terminó descubriendo lo que hoy se conoce como el estado de Florida, donde está Miami. Le decían que estaba por esos lados. O sea, que él de Puerto Rico viajó para allá. Terminó encontrando Florida. Pero sin embargo, poco y nada le importó eso, sino que lo que él quería era dar con su gran secreto, que era esta fuente que te daba la vida eterna. Tenemos cuña, señor director. He drank every spring, every water that he could find, and discovered that he hadn't actually seemed to have gotten any better. He didn't actually feel as though he had drunk from the fountain of youth. No lo logró. No hubo caso. Fíjate que él poco incluso llegó a importarle los títulos y admiración que generaba como conquistador y descubridor de nuevas tierras, porque para él decía: ¿de qué me sirve esto si, como todos los demás, voy a morir algún día he de morir? Claro. Obviamente no lo consiguió, pero siempre en todo su relato hablaba de estos indios que parecían jamás perecer. Claro. Salfa, había escuchado que la alquimia podía ayudarnos de repente a conseguir esta eterna juventud. Bueno, mencionado obviamente en las películas de Harry Potter. Y en el libro de Paulo Coelho. Por supuesto. El alquimista, muy bien. Bueno, fíjate que existía este concepto que es la piedra filosofal, que lo que ellos buscaban, que ellos son en la prehistoria de la química, finalmente, sí, ellos inventaron los alquimistas el baño María, por ejemplo, con que se puede recalentar las papas a la guagua, entre otras cosas. Ellos lo que querían era constituir la piedra filosofal, vale decir, una combinación de elementos que podían, después de con este objeto mágico, lograr transmutar la materia y convertir, por ejemplo, objetos de baja estofa en oro, por ejemplo. Un trozo de lata, de cualquier metal. Cualquier cosa. Amigos míos, que ya voy a llegar ahí, que esto fue probado y fue hecho en televisión, pero ya no alcanzaremos a ese momento. Bueno, finalmente la piedra filosofal tenemos que hablar obviamente de Nicolás Flamel, rabino burgués parisino del siglo XIV. ¿Ya? Este hombre, fíjate, comenzó a estudiar los distintos procesos alquímicos y se dice que él no solamente logró transmutar material, digamos, de piedras no preciosas en oro, por ejemplo, o cualquier tipo de metal poco noble, sino que el máximo vigor y meta de la alquimia era, una vez más, la vida eterna. Y aquí viene algo bastante curioso, fíjate, porque supuestamente este hombre, que en algún momento también bibliotecario, recibió un libro de alquimia que se dice, al igual que John Dee, personaje histórico que custodiaba los secretos de la reina Isabel, le fueron dictados por un ángel. ¿Ya? Y entre los tantos secretos sobre el lenguaje de las aves, sobre qué pasa en el más allá,
estaba la idea sobre cómo conseguir la vida eterna. Mira. Bueno, él viajó en el año 1360 a España para encontrarse con expertos en la cábala y se dice que en 1382 él terminó creando la piedra filosofal. ¿La hizo? La hizo y junto con su esposa habrían alcanzado la vida eterna. Ahora, acá hay algo loco, porque ellos murieron. Claro. En el año 1400. Pero años después, cuando quisieron hacer, no me acuerdo qué prueba, desenterraron sus tumbas y no estaban. Y se dijo que 200 años después estaban en la India unos hombres de las mismas características que se hacían llamar igual y que seguían buscando otro secreto, pero el de convertir metales poco nobles en oro y conseguir la vida eterna ya lo tenían solucionado. Y según entendemos, estos tipos todavía podrían estar completamente vivos. Atención, pero otro caso, y que incluso esto ha generado iglesias. ¿Verdad? Ha generado credos y cultos. La devoción máxima, o sea... Absolutamente. Es un personaje misterioso que se debate entre la leyenda y la historia. Ya. Es el conde de Saint Germain. ¿Quién fue este hombre? Yo me acuerdo que cuando era muy pequeño y me gustaban todos estos temas, ahí estamos viendo un retrato de él, que obviamente él más o menos dice que nació en el año 1762. Ya. Sí, compadre ascendido también, ¿no? Absolutamente. Usted no se equivoca, amigo mío. Aquí, como está diciendo mi amigo Matías, es considerado junto a Madame Blavatsky, ponte tú, o gente que ha creado cultos de carácter metafísico con conocimientos suprahumanos. Uno de ellos sería este hombre, que también, gracias a sus conocimientos de la alquimia, cuando apareció en Francia, decía ya tener 300 años. El hombre era dotado en pintura, música, física, ciencias de todo tipo. Claro, va manejando distintas experiencias y... Absolutamente, era un inmortal. Entonces la gente no tenía bien claro de dónde había surgido, pero era invitado a las más altas círculos de la élite y a los grandes eventos de aquella época, y él le enseñaba todo y como que había estado en todos los lugares a la vez, y con 300 años acumulados, este hombre decían que no aparece a morir. Y aquí viene algo raro. En algún momento desaparece. No hay tumba del conde de Saint Germain, hay muchos datos históricos, pero no está enterrado en ninguna parte. Llegamos a la década de los años 70 y aparece un hombre que dice ser el conde de Saint Germain. No te puedo creer. Y aparece en televisión en los años 70. Atención, esto es bravo. Ya, o sea, espérate. Él nació en 1700 y tanto. Sí. Y en la década del 70, 1970 y tanto, aparece el compadre. No, Richard Chanfrey. No parece diciendo soy una reencarnación de... No. Porque eso hubiera podido hacer algo. No, él dice, yo soy el conde de Saint Germain. Puede ser cualquier nombre. Y desde hace algunos años me llamo Richard Chanfrey. Ya. Este hombre comienza a hacer demostraciones de curaciones casi de carácter milagroso. Algunos dicen que puede leer la mente, y él dice, yo también, para que ustedes vean, no soy un mago, no soy un ilusionista, no soy un prestidigitador. Yo soy un hombre que ha estado durante cientos de años caminando sobre la tierra, y mis conocimientos son tan vastos que voy a dar una demostración de aquello. Ya. ¿Qué hizo para ¿Y hay alguna prueba? Porque ya en los 70 la tecnología había televisión, teníamos, o sea, había la posibilidad de dejar un montón de testimonios. ¿Esto se probó? ¿Se hizo? Bueno, ¿los expertos lo revisaron? Estamos en los años 70. Estamos en España. Este hombre se hace invitar a un programa de televisión. Ya. Le dicen, esto es muy fácil. ¿Cómo se los demuestro? Hagamos algo. Convierto plomo en oro. Entonces el programa dijo, ok, dale, pero vamos a tener que revisarlo con científicos, químicos, todo. Obvio. Entonces dijo, maestro, ningún problema. Yo solamente les pido algo, que ustedes, ante el notario, ustedes se hacen responsables, me traigan efectivamente un trozo de plomo. Yo no lo traigo, lo traen ustedes. Perfecto, como una señal, la prueba de la blancura. Absolutamente. Lo ven los científicos, ven, está certificado, les traen un trozo de plomo, y él les dice, yo no les puedo pasar la fórmula, amigos míos, pero sí yo ya traje en los porcentajes secretos distintos tipos de menjunjes, que yo sé hacer esto, que lo descubrí hace 500 años atrás. Claro. La alquimia, claro. Se los echa, obviamente, a este trozo de plomo, y ante los ojos, por supuesto, escépticos de los científicos certificados que estaban ahí, dicen, este señor no entendemos cómo y no nos va a contar de qué manera lo hizo. Simplemente puedo decir que aquí nosotros trajimos un trozo de plomo y ahora esto es, en cierta cantidad de quilates, es oro puro. No te puedo creer. ¿No será que lo habrá bañado, le habrá dado una bañadita? No, porque ellos les dijo, aquí está, háganlo ustedes.
y él se retiró. Está el video en aquel entonces. Mentira. Atención, A ver. por favor. ¿Lo podemos ver? En diciembre de aquel año, José María Íñigo, en el programa Directísimo, tuvo como invitado a Richard Chanfray, un ciudadano francés que había adoptado la personalidad del alquimista del siglo XVIII. Lo realmente impresionante fue que el misterioso personaje facilitó los medios para que el propio presentador realizara en directo una transmutación ante los ojos de científicos y joyeros que solo pudieron mostrar su asombro y certificar su incapacidad para detectar fraude alguno. Aquello, efectivamente, era oro, cuando tan solo segundos antes se trataba de humilde plomo. Años después, Chanfray, arruinado tras haber gastado una fortuna, se suicidaría llevándose a la tumba el último gran secreto de la alquimia. Se cuenta que días antes de su muerte, confesó a un amigo que en sus actos de alquimia no había truco. La piedra filosofal le fue confiada por un desconocido que le pidió que mostrara al mundo la verdad de la transmutación. No. Compadre, Alfa. juntaron científicos escépticos. De hecho, no tenían que ser escépticos. Va un científico, un químico y dice, ya, voy a certificar que van a convertir plomo en oro, lo que es imposible. Claro. Y el tipo quedó completamente que el plomo que ellos mismos trajeron, lo revisaron y era oro. Increíble. Y este hombre después completamente en la ruina, finalmente Se llevó el termina secreto. el hombre que no podía morir, a lo Joe Federman, ¿Cómo se suicida? él se quita la vida. Pero quizás Pero espérate, está chato de vivir tantos años. Espérate, Pero no me pero cabe. si tiene la fortuna de vivir tantos años, es raro que se vaya a suicidar el flaco después de... Obviamente son Pero, de la rareza ¿no de será esas que cosas? se escapó? Como que quiso desaparecer Ay, después ¿cómo de hacía esto? Christopher Lambert en la película Highlander el Inmortal? Que para poder seguir viviendo Tenía que hacer tiene como que que simular moría, su muerte en el fondo. como los antes mencionados. Pero atención, el hombre que era conductor de ese programa televisivo, El de bigote, el José bigote. María Íñigo, hoy día, hace poco, 4 años, en el gran programa Cuarto Milenio, en donde más de alguna vez hemos sido mencionados, así somos, fíjate que lo trajo, está vivo él, lo entrevistaron y él recuerda aquel momento. Atención, señor director. Dijeron los químicos que era imposible que fuera... un gran revuelo, hay que Sí, reconocerlo. entre unos y otros se decían, esto es imposible, pero es oro. Es decir, esto es imposible, pero ha pasado. Y los joyeros igual. Es más, hubo 2 joyeros que lo vieron, comprobaron y se marcharon cabreos porque dijeron, esto es imposible. Y se fueron, sin más. Sí, pero allí pasó. Oye, Así nomás. Oye, cortito, si alguien les dice que va a convertir el plomo en oro, traigan un pedazo de este porte para que lo repartamos. ¿Ah? Por si acaso hay uno, por si No, y de acaso. hecho, Y el bigote así nunca más. Fíjate que lo que tú estás diciendo no es menor. Porque cuando lo convirtió en oro, el tipo dijo, ya, quédenselo. Es Y eso feo. estaba, ponte tú, hoy día evaluado, no sé, eran 15 millones de pesos. Oh, impresionante. Y ahí está. Vengan a Totalmente demostrar mal. acá, el que pueda hacerlo, que lo venga a demostrar acá. Atención, amigos míos, entre Pakistán y la India, ¿Ya? sepa usted que quizás hay un pueblo real, existente, que ellos parecen haber encontrado no la fórmula de la vida eterna, pero sí como una mujer real de 120 años Juan Jin. parezca algo de 60 o 40, son los UNSA. amiga 120 mía. años. Atención, les quiero mostrar alguna imagen de esta gente preciosa que saben que, mira, ¡Cierto! ya, mira, atención, estamos viendo niñitos y todo de ojos claros, de tez muy preciosa, estamos viendo mujeres de entre 30 a 40 años, muchos de ellos parecen muy jóvenes, se les ha hecho todo tipo de examen y fíjate que ellos tienen, que rara vez se enferman, y que viven en promedio hasta sobre los 100 años, 120 alcanzan más o menos. Sí, pero... Estas mujeres y hombres preciosos dicen que solo se basa el secreto en lo siguiente. A ver. Comida. En la comida. En la sal rosada. En la sal rosada. ¿Viste? Si yo había escuchado hablar. Atención, 120 años, ella no se ve muy jovencita, pero Claro. ahí estamos viendo Pero tiene gente de 60 años 120 para arriba y que obviamente es muy Pero hay que conservada. tirarle Y el con somier otros de nomás. 100. Absolutamente. La comida, la sal rosada. Sí. Baños de agua fría diario. perdida. Y el sueño, el son sueño, ¿no? vegetarianos, se duerme 8 horas. Exacto. Se comen frutos secos, almendras, nueces. Sí. Nunca carne. Solo frutitas. perdida. Y como te digo, según ellos, el secreto clásico es te levanta un golpe de baño de agua fría y con eso no alcanzarás la vida eterna. ¿Cero alcohol? Mucha. Cero alcohol Estoy y haciendo vivirás mal. más años de los que larga, pero jamás fome. habían pensado. No, sí. Usted puede averiguar más, hay algunos que obviamente refutan esto, Claro. pero estos son los conocidísima gente del pueblo de los UNSA. Increíble. Este aplauso para Maestro.